Vamos a saludar a un amigo, al doctor Carlos Iparraguirre. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Alguna vez me he cruzado con Carlitos, en alguna... ¿dónde fue que nos cruzamos? Ah, no, fue en un partido de Unión, ¿no es cierto? Que nos cruzamos afuera, en el exterior, ¿o fue en un partido de Argentina? Me parece que fue... Que no, varias veces nos cruzamos, pero ¿qué? Sí. Hablamos... Sí, no me acuerdo bien si fue en un partido en el exterior, ¿no? Si fue en un partido de Unión o en un partido de no, Argentina. estuvimos en Brasil. En Brasil. Cuando Unión Mineiro, al día siguiente. Claro, al día siguiente, exactamente. En el mismo hotel, ahí fue que tuvimos más tiempo de charlar. Sí, tenés razón. Claro, en esa zona de... ¿Cómo es que se llama esa zona que es la zona céntrica de... Copacabana. ¿Cómo? En Copacabana. Claro, bueno, Copacabana es el Río de Janeiro, pero esa zona céntrica de Belo Horizonte... en el aeropuerto después, pues nos encontramos en Copacabana, Ajá. En el desayuno. Ah, tenés razón, ahí está, en el desayuno en Copacabana, ahí está. Ahí sí, sí, exactamente. Y nos volvimos a encontrar en el aeropuerto, creo, sí. Claro, tenés razón. Bueno, ¿cómo estás, Carlitos? Bien, muy bien, Enrique. Bueno, uno de los motivos principales por los cuales te llamamos, no es el único tema que vamos a tratar, pero sí el tema principal es esta resolución que se ha tomado ya a nivel gubernamental para permitir ya decididamente, a través de un decreto nacional de necesidad y urgencia, el ingreso de las sociedades anónimas deportivas. ¿Cuál es tu impresión, cuál es tu reflexión respecto de esto? Te lo pregunto como abogado y también como un dirigente de fútbol que lo sos. Sí, mira, a ver, a uno lo primero que le preocupa o le disgusta es la forma en que esto se lleva adelante, que hay una disputa real entre, bueno, la decisión del gobierno y el empecinamiento del gobierno en generar o forzar este cambio en la naturaleza jurídica de los clubes. Si bien se plantea como algo voluntario para cada club, hay una fuerte decisión en este sentido frente a una oposición real y concreta, en principio de la Asociación del Fútbol Argentino y en general de las distintas federaciones deportivas. No limitemos este análisis solamente del fútbol, que es el que hoy está en ciernes, ¿no? Uh-huh. Entonces esto puede llevar a un peor camino que lo que salga, o el camino más complicado que lo que pueda salir de esto no sea algo bueno. Yo personalmente siempre he tenido una postura favorable a las asociaciones civiles. Históricamente en nuestro país han funcionado y se ha ido estructurando una serie de normas en función de eso. De hecho, la llamada Ley Racing, la 25284, que establece un modelo específico para las situaciones de quebranto de los clubes, y así otras formas que podría citar. Es decir, hay toda una construcción legislativa en defensa de los clubes, asociaciones civiles, que ha permitido sobrellevar aún con crisis y demás adelante a nuestros clubes, y más allá de lo que haya dicho el presidente de que todos los jugadores de la selección argentina están jugando hoy en clubes que son sociedades anónimas, sociedades comerciales en otros lugares del mundo, son todos jugadores que se han formado en nuestros clubes, asociaciones civiles, que nos han dado bastante alegría hasta ahora. Carlos, ¿cuál es el riesgo principal desde tu punto de vista que presenta una sociedad anónima deportiva? Así, primero vamos a aclarar eso. En Argentina no existen las sociedades anónimas deportivas. Todos hablamos de la SAT y el gobierno incluso, pero no hay SAT, no hay una figura que prevea esta especificidad de una sociedad comercial en el mundo del deporte, como sí lo hay en el resto del mundo. Leyes específicas que establecen cómo y de qué manera fondos privados ajenos a las asociaciones civiles pueden ingresar en el fútbol. Y este es el mayor riesgo que yo veo como un salto al vacío
al que el gobierno va llevando. En esta norma de ayer que generó, yo creo que es una de estas medidas del gobierno nacional, el gran impacto mediático, pero que yo traté de ponerme a leer la resolución 15 que salió, y no es una norma dirigida a las SAT que no existen ni al mundo del deporte, es una norma general que modifica, simplifica las condiciones de inscripciones de las sociedades, de las asociaciones civiles, que simplifica y allana el camino para el ingreso de capital extranjero, pero no está dirigido al mundo del deporte o a la inversión en ese campo. Hay un solo artículo que reglamento profundiza lo que ya dice la ley a partir de ya existía en el Código Civil y Comercial y a partir del DNU, de que las asociaciones civiles pueden ser accionistas en sociedades anónimas, y punto. Para mí el gobierno generó, tratando de aprovecharse del resultado deportivo, una noticia de un fuerte impacto que en la práctica para mí no es tal todavía. Uh-huh. Entonces, nosotros no tenemos una figura que diga de qué manera se pueden insertar o pueden convivir sociedades anónimas con asociaciones civiles, como tienen los alemanes, que los alemanes te dicen, mirá, la mitad más uno, el 50% más uno, es decir, siempre tiene que haber mayoría de la asociación civil en los acuerdos que puedan hacer con sociedades anónimas, con sociedades comerciales, no recuerdo el nombre que tiene específicamente allá, o lo mismo la legislación francesa. Entonces, a mí me parece que si el gobierno quisiera seriamente afrontar este tema, lo que debería hacer, mandar un mensaje de ley al Congreso de la Nación, y que allí se discuta una nueva figura societaria que permita establecer parámetros. Bueno, pero Carlos Eduardo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bueno, pero yo infiero, alguna vez se creó lo que es una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, se tiene que legislar hasta que eso no existía. Una sociedad comandita por acciones, alguna vez empezó, se tuvo que legislar. Eso, yo digo, eso es lo que haría falta, porque si no, puedo decir, bueno, la figura que tenemos, ¿qué va a ser? Bueno, una sociedad anónima, porque a ver, acá hay dos caminos. Uno es que está siguiendo el gobierno, de forzar que las federaciones deportivas acepten, más allá de las asociaciones civiles, a sociedades comerciales. Fue el DNU, y ponerle que se da un pasito más en esto, que para mí no es determinante. Pero está faltando eso que vos decís, porque si no, ¿cuál es el riesgo? Si esto es sin límite... Carlos, disculpa que te vuelva a interrumpir, porque ahora que lo decís vos, una palabra autorizada, ¿sí?, como muy pocas en Santa Fe. Pues lo hablo desde que comenzó esto de la SAT. Hace un ratito, mientras lo esperábamos a Enrique, lo hablaba con Mauro Re. Yo siempre digo lo mismo, si a mí me preguntan, ¿vos estás a favor de las sociedades anónimas deportivas? Le digo, no sé, porque nadie me explicó cómo empieza, cómo termina, obligaciones y derechos y obligaciones. Y creo que lo que muy claramente explicás vos. Si uno... Te pongo un escenario posible. A ver. Averigüen, yo también, todo esto te obliga, viste, a actualizar la información que uno alguna vez recabó, buscó, que nos vamos a poner a hacer. En México el régimen de franquicias que hay en el fútbol, a través de las sociedades comerciales, es completamente amplio. Es decir, Televisa tiene 4 o 5 clubes en México. Las franquicias están habilitadas a modificar y a cambiar la sede de un club. Ha habido casos, no recuerdo ahora el nombre exactamente, pero recuerdo un profesional haberlo escuchado en un congreso en Paraguay diciendo, mi club se fue a jugar a 1000 kilómetros de distancia de mi ciudad. Claro. En México no hay descenso, es decir, descienden los equipos, pero la franquicia puede comprar otra que está en primera y quedarse en primera. Está muy bien lo que decís, y déjame agregar algo, y creo que en esto que voy a decir no estoy equivocado. Porque este ejemplo que vos das, que para mí es nefasto, es del que se agarra a aquellos que están contra las sociedades anónimas. Obviamente. Que así funcione en México no quiere decir que si algún día
algún día nunca llega. Pero vamos a suponer que algún día en Argentina se da lo de sociedades anónimas deportivas, no quiere decir que vaya a ser lo de México. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero necesitamos construir esa figura jurídica. Claro, sí, no me cabe la menor duda, claro. Es decir, Francia tiene un régimen donde donde el club no desaparece, la asociación civil no desaparece. Claro. La asociación civil cede el manejo del fútbol profesional, por ejemplo. Y eso está bien limitado. España tuvo un avances y retrocesos. Hoy España ha modificado, a España en el 90, que fue donde arrancaron las sociedades anónimas deportivas, se lo impuso a todos aquellos clubes que habían sido deficitarios en el último periodo, en los últimos balances, o en los últimos 5 balances, no recuerdo exactamente cómo decía la ley. Ahí quedaron solamente 4 clubes y no lo obligaron a transformarse en sociedades comerciales. Ahí crearon la SAT también. ¿Sabe que lo que pasa, Carlos, que por ejemplo el caso que vos das, que es el caso de, por ejemplo, de Francia, donde la asociación civil se queda con el manejo del fútbol, uno supone que esto no se va a dar una vez que comiencen a aparecer las sociedades anónimas deportivas en el país, porque lo primero que van a querer agarrar en los clubes es el fútbol, porque es lo que genera plata. Perdón, lo que se cede es el fútbol profesional. Claro, es lo primero que van a pretender, o sea, una sociedad. Obviamente. Vamos a hacer un caso, ¿no es cierto? Una institución que de pronto admite la entrada de capitales extranjeros o capitales externos. Vamos a hablar de la palabra externo, porque pueden ser capitales de aquí del país, pero externos a la institución. Vamos a suponer que tiene, no sé, qué sé yo, el 40%. Seguramente dentro de ese 40% lo que va a pretender es que el fútbol sea manejado por la sociedad anónima deportiva. Sí. No, eso quise decir, capaz que me expresé mal. Lo que la asociación civil cede es el manejo del fútbol profesional. Claro. Y ponele que el fútbol amateur también lo puede hacer, el manejo del fútbol, digamos. Pero el club no desaparece, porque si no vos tenés caso, en España ocurrió, te contaba lo de España. En España en el 90 hubo 4 clubes que quedaron como asociaciones civiles. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Bilbao entre ellos. Sí. Que siguen hoy como asociaciones civiles. Claro. Voy a decir el Barcelona, asociación civil, sí, el Barcelona, asociación civil. El Real Madrid, sí, Real Madrid, asociación civil. Claro. Bueno, hoy, en la última reforma que hubo del deporte en España, en diciembre del 2022, volvieron atrás, quitaron esa obligación y hoy subsiste la figura de la SAT, pero es voluntario y no obligatorio para practicar en los deportes profesionales como era hasta hace 2 años. ¿Qué pasó en el camino? Hubo casos que tengo presente por haberlo leído en algún momento o haberme interiorizado, del Racing de Santander. El Racing de Santander quebró y desapareció el Racing de Santander. Y tuvo que ser el Ayuntamiento de Santander que salió a crear un nuevo club, porque Santander no podía quedarse sin su institución deportiva, y esto se repitió en otros lugares. Imagínate esto en este país, es imposible de pensarlo. El modelo, el modelo mexicano que vos contabas, por ejemplo, de esa institución, de esa sociedad anónima que de pronto el equipo desciende y va y compra otro equipo que esté en primera división. Imagínate lo que sería en este país que se dé una situación así, es imposible ni siquiera de pensarlo, ¿no? Entonces yo creo, porque acá, ¿cómo es la lógica del gobierno que ha desarrollado hasta ahora? Introduce este tema en el DNU muy hábilmente, modificando la ley del deporte. La ley del deporte, ¿qué decía? La vieja 2655, que se modificó en el 2015 con la 27202, eso lo hizo el kirchnerismo y creó como un sistema institucional del deporte diciendo, bueno, a ver, ¿desde dónde nos metemos a corregir los estatutos de los clubes, que no lo podemos hacer porque son autónomos, para limitar los mandatos, para obligar a que haya un porcentaje de participación de mujeres, para obligar a que haya un porcentaje de participación de menores? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente: creamos un sistema institucional donde ahí van a estar los clubes y las asociaciones que respeten esta ley,
y que van a recibir aportes del Estado. Los que no actualicen su estatuto en función de eso no van a recibir aportes del Estado. Eso estaba en la ley 27.202 y nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Ahí introduce el gobierno un articulito que, diciendo que aquellas asociaciones de segundo grado, AFA, pongámosle, que es lo que están buscando, que no permitan la inclusión de las sociedades comerciales, es decir, que no abran su estatuto a la participación de otras figuras jurídicas que no sean solamente las asociaciones civiles, no van a recibir aportes del Estado. Eso es lo que hizo el DNU. Pero fíjate, para mí, esto no lo leí, no lo vi en ningún lado, pero es lo que me imagino, cuál es la picardía que el gobierno, la carta que el gobierno está buscando y que va a utilizar, yo diría, para el embate final. Claro. El apriete, seguramente el Estado lo que va a hacer es apretar a los clubes para que paguen impuestos, para que seguramente... No, te doy uno solo, sí. Un solo caso, y guárdenlo en la memoria, es el decreto 1212. Claro, exactamente. Sí. El decreto 1212, que salió, digamos, en aquel momento de crisis del 2002-2003, en la gestión de Duhalde, y resolvió uno de los problemas más graves que tenían los clubes de fútbol en ese momento, que eran los aportes previsionales, se resolvió con ese decreto. ¿Qué dice ese decreto? Que mire, la AFA va a ser de agente de retención, la AFA va a retener, hoy en día es el 7,50% de cualquier ingreso que pase por la AFA dirigido a los clubes, derechos audiovisuales, transferencias, que es mucha plata. Lo retiene la AFA, eso no va a los clubes. Y ese monto va dirigido a la FIP. Ese monto compensa todos los aportes previsionales que los clubes están obligados a hacer, que son sumas siderales, y el planteo siempre del gobierno es que ese dinero no alcanza a pagar lo que realmente los clubes deberían pagar. Bueno, claro. Eso hoy para los clubes, ustedes que agarren o averigüen, pregunten en Colón, el Burión, a ver cuánto es lo que deberían pagar los clubes por aportes previsionales, porque esto no cubre solamente el fútbol, cubre todos los empleados de cada uno de los clubes en el fútbol profesional de argentino, y lo que el gobierno se ha guardado como una carta para el aprete final. Vos no me das esto, yo te saco lo otro. Si la AFA no permite que ingresen las sociedades comerciales, todos los clubes afiliados a AFA van a perder el beneficio del 12-12. Que es muchísimo dinero, Carlos. Es muchísimo dinero. Van a ver que esta historia va a terminar con ese combate, esa batalla final, donde ahí muchos clubes van a empezar a pensar sí. De otra manera. Pero paralelamente a esto vamos a seguir sin tener esas pautas que pongan límites, que creen una figura jurídica especial que evite que esto sea un salto al vacío. Porque claro. Si no lo hace el gobierno, sí va a estar todo su derecho en hacerlo las federaciones. Va a decir, bueno, está bien, entran las sociedades, pero ¿cómo? En las mismas condiciones que las prisiones civiles, qué sé yo, aparecerán normas de fair play como hay en la UEFA. Porque tampoco vos podés crear un escenario de desventaja a que venga cualquier claro. Capitalista, cualquier capital extranjero. Un jeque árabe. Claro, montos y recursos que el resto de los clubes que quieren seguir siendo asociaciones civiles no puedan competir. Sí. Carlos, pregunto, asociaciones civiles sin fines de lucro, esto último no habría que sacárselo, ¿son sin fines de lucro? Ya el nuevo Código Civil y Comercial, que del 2015 ya no habla de sin fines de lucro, claro. Dice sin fines de lucro como un primer objetivo, un primer objeto, que no pueden tener fin de lucro los directivos, digamos. Claro. Pero obviamente que
nosotros hablamos de empresas deportivas más allá Sí. del ropaje jurídico que tengan, ¿no? Claro. Y Talleres, ¿qué es Talleres de Córdoba? Uno siempre busca dos ejemplos, que el de Talleres por un lado, que obviamente es parte del grupo Pachuca, Sí, y el caso de Defensa y Justicia, donde sabemos que tiene una participación especial Garnier. claro. Bueno, ellos deben tener alguna fórmula jurídica en la cual hay un contrato entre el Club Asociación Civil y la sociedad del Grupo Pachuca, que establece su mecanismo de distribución de recursos. Obviamente que lo hay. Lo que muestra que sin necesidad de grandes cambios estructurales, esto de los aportes privados o aportes externos en los clubes tienen caminos y existen. Que yo creo que ese sería el debate central que hay que dar. De esto nadie puede oponerte que haya capitales externos. La cuestión es ver cómo, de qué manera, y eso cómo se blanquea y se ordena con alguna norma que así lo prevea, ¿no? Claro, porque nosotros hablamos a 340 kilómetros de distancia de Córdoba, ¿sí? Y hablamos de lo que se ve, y muchas veces lo que se ve es solamente un maquillaje, pero lo que uno ve, y Enrique, y decime vos, hemos conocido hasta el predio, lo de Talleres es extraordinario. El crecimiento que ha tenido, sí, es muy bueno. Pero incluso fíjate hasta que Talleres, sí, Talleres pasó por la 25.284, tuvo un proceso de quiebra o concursal, tanto Sí. Talleres como Belgrano, sí, y la legislación nacional les permitió a esos clubes recuperarse claro. y volver a la figura, porque tuvieron bajo gerenciamiento a través del organismo de administración fiduciaria durante años, no me acuerdo cómo se llama el de Belgrano, el grupo estuvo en los dos, en Belgrano y en Talleres. ¿Cómo era? El que tuvo presidente de AFA en el caso de Belgrano. Sí, Pérez, Armando Pérez. Armando Pérez, Sí. fue el gerenciador, después Sí. funcionó tan bien en Belgrano que los socios lo eligieron presidente. Sí. Pero Talleres pasó por ese camino, y después pareció fácil, y el club, bueno, es lo que es hoy. Pero hoy de la manera que funciona Talleres, que insisto, nosotros a la distancia, sin meternos en las entrañas, nos parece que funciona bárbaro, ¿no, Enrique? ¿Coincidís Sí. hasta ahí? Sí. ¿Por qué tiene tanta contra en AFA? Bueno, habrá que ver, él tiene obviamente una mirada a favor de la SAT, que insisto, no existen todavía en Argentina Sí, como sí. tal, y es uno de los que capaz que fuerza, no sé si solamente en esa mirada o en ese ámbito, pero saben o deben conocer en AFA que es otro expreso, representa un grupo que tiene interés de tener mayor presencia acá. A lo mejor es por eso, no sé, no conozco la verdad ese mundillo Ujú. y ese tipo de interna, ¿no? Pero es un hecho de la realidad. Entonces yo digo, en la medida que esto sea ordenado, que se discuta, y bueno, a ver, ¿cuánto pueden participar? Que no desaparezcan los clubes, que cedan el fútbol profesional, que un grupo no pueda estar en más de un club en la misma categoría adicional. Son normas que hay que sentarse y escribirlas, pues eso no se hace por el arrebato Claro. ni de un presidente, ni de un grupo, ni hay que hacerlo, intentar hacerlo de manera... Yo creo que merece un debate, Carlos. Yo creo que merece que se sienten las dos partes a encontrar puntos de coincidencia o no, pero no ponerse desde el capricho del gobierno central de querer imponer algo, ni del capricho Claro, de la el otro de asociación, cerrarse. ni Sí, tampoco el capricho de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿sí? De decir a mí nadie viene a imponerme nada. Me parece que quizás a través del diálogo hasta se pueda encontrar una figura intermedia, no sé, una sociedad mixta. No, pero eso hay que escribirlo, y yo creo que el ámbito adecuado para eso sería el Congreso, y que haya una ley que establezca qué figura jurídica comercial se crea para que eso conviva en el marco del deporte, que en nuestro país es tan rico, es tan bueno, nos da tantas satisfacciones, sobre todo en los deportes colectivos, que donde está la presencia de los clubes fundamentalmente,
que han sido hasta acá asociaciones civiles, cómo ese camino se abre, con qué límites, con qué contrapesos, en qué porcentajes. Ese sería para mí el camino adecuado, y no veo que se esté transitando ese camino. O sea, vamos a llegar a un punto donde va a estar esto del aprete y no va a ser bueno para nadie, ¿no? Vos sabés, Carlos, que por supuesto que uno, digamos, desde el punto de vista del concepto general, está de acuerdo con esto de que el club es de los socios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, uno me imagino la respuesta, ¿no? Pero, ¿cómo hacen los socios para que ese concepto casi romántico de que el club es de los socios no caiga en un peligro para el club? Porque hubo muchas instituciones que quebraron, hubo instituciones que estuvieron al borde de la desaparición. Los clubes, lamentablemente, más allá de que el ingreso económico es muy importante, la mayoría de los clubes son deficitarios. Lo admiten los propios dirigentes. Los dirigentes dicen: tenemos que vender un par de jugadores para equilibrar las cuentas por año, y cuando no se venden, esos jugadores... Que sea así, ¿eh? ¿Cómo? Está bien que sea así, que la venta de jugadores, del equilibrio, eso me parece que es parte de una buena administración, digamos, es parte de la gestión. Uh-huh. Pero ¿cómo digamos, qué es lo que hay que hacer para que ese concepto de que el club es de los socios, concepto casi romántico, no termine siendo un problema para el club propiamente dicho? Bueno, eso resuelve, lo soporta y lo decide el propio club, ¿no? Están previstos los mecanismos, la asamblea. Esto es conflictivo, obviamente que es conflictivo. El del debate en cualquier sociedad es conflictivo. Las sociedades que no tienen debate, que no tienen discusiones, que funcionan de manera autoritaria, capaz que funcionan para quien conduce más fácilmente, pero no siempre, creo que generalmente los resultados no son los mejores, ¿no? A uno le gustan más los sistemas democráticos de debate, de discusión, de ruido, y eso siempre genera problemas. No es la paz de los cementerios, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que nuestros clubes hoy no veo el escenario que había en los clubes en el 2000, 2001, por ejemplo. ¿Lo ves mejor ahora? Y hubo cosas con apoyos desde el gobierno importantes en plano legislativo. Yo te puse dos, la 25284, que estableció un régimen de evitar que los clubes quiebren precisamente por esto, por reconocerlos como bienes, como personas de valía social, por reconocer el valor que los clubes tienen en nuestro país. Se creó un sistema específico para abordar sus quebrantos, y eso permitió que los clubes salieran. Salió Racing, salió Talleres, salió Belgrano, por ponerte algunos ejemplos. Uh-huh. Ferro en su momento también, recuerdo. Y los clubes no desaparecieron, uh-huh. Como ha ocurrido con sociedades. Ojo, si se introducen las sociedades comerciales en esto, yo creo que todos tienen que quedar fuera de todos esos beneficios del Estado. Claro. Por eso hay que resguardar al club, a la asociación civil, que ese no desaparezca, que se quede. Uh-huh. Uno ve, hace poco salió también un club alemán que también había desaparecido, había quedado en manos privadas, había quebrado, y crearon los asociados del club tal, una nueva figura jurídica, empezaron a competir y habían ascendido de la cuarta a la tercera categoría y los festejaban de una manera particular. Son procesos que creo que acá estaríamos en condiciones de poder prevenirlos y evitarlos. Uh-huh. Carlos, te hago la última pregunta, y obviamente esto va referido puntualmente a Unión, que es el club en el cual vos fuiste dirigente, tu papá fue presidente. Bueno, el apellido Iparraguirre no pasa para nada desapercibido en el mundo Unión institucional. ¿Vos pensás que si, por ejemplo, se plantea en algún momento el debate, vos pensás definitivamente de que es absolutamente innecesario para Unión acatar la posibilidad, por ejemplo, de la llegada de capitales externos? Sí, yo creo que hoy por hoy no sería necesario. Habría que discutir de qué manera, insisto, se puede abrir a
incorporación de aportes sin necesidad de que el club desaparezca o ceda parte de su patrimonio. Creo que eso es posible y que debe ser así. Lo que hay que buscar, hay un concepto una resolución de FIFA que conspira por ahí contra esto del 2015, que es el que impide que haya derechos económicos de jugadores en manos de terceros, la prohibición de los TPO. Pero sabemos qué pasa, Carlos. Sabemos que esto ocurre. El ingreso de dinero de No, que jugadores sean patrimonio de personas físicas. Bueno, pero eso está prohibido por FIFA. Pero es una prohibición que no se acata. Sí, hay clubes en el mundo que han tenido sanciones por esto. Entonces ese es un resguardo. Eso perjudica al fútbol sudamericano, que necesariamente genera, digamos, jugadores, un fútbol exportador de talentos deportivos, y esto siempre fue una fuente de ingreso para los clubes. Eso conspira, fue una decisión de los europeos en FIFA. Después de una transferencia de Tevez, yo me acuerdo qué conflicto hubo con los capitales chinos cuando estaba en Brasil. Bueno, ahí sacaron esta prohibición de que los derechos deportivos pueden estar en manos de los clubes o de los jugadores, pero nadie más, que se esconde, que se tapa, que se pone de otra manera. Ahora sí. Seguramente es así. Ahora sí, vos lo nombraste hace un ratito a Bragarnik. Bueno, por eso, en el caso del representante, ¿Qué te parece? a través de los jugadores, de los familiares, qué sé yo. Pero está prohibido por FIFA. Sí, sí. Y eso perjudica a los clubes. Pero yo creo que hay mecanismos. Ustedes pusieron el ejemplo de Talleres. Eso me parece que convenios, contratos, de sesiones, qué sé yo, hay figura. Hoy aparece la figura de la tokenización como un mecanismo también de sumar aportantes. Pero yo, a tu pregunta, Enrique, no, yo defiendo la figura de las asociaciones civiles. Igual no soy dogmático y digo, me parece maduro abrir el debate para que quien quiera transitar ese camino lo pueda hacer. En otros clubes, no en el mío, en otras instituciones, pero que haya normas claras que resguarden, insisto, la figura de los clubes. Carlos, En ningún lugar del mundo se dan como en Argentina. Esto no lo entienden cuando uno lo plantea afuera. No entienden, les aseguro que esto no lo entienden, ni en el resto de Latinoamérica, y nos envidian por eso. Carlitos, se nos fue el tiempo, ha sido muy amable y bueno, seguramente a medida que vayan avanzando, porque esto es muy reciente, esto se dio en el día de ayer. No te quepa la menor duda que va a seguir. Y seguiremos charlando con vos para ir conociendo tu parecer respecto de lo que se vaya dando. Te mando un abrazo grande, Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.